Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Quiero en esta ocasión compartir contigo un pasaje bíblico. Para mí es uno de los pasajes más importantes y actualizados para el tiempo en que estamos viviendo. Se trata del capítulo 13 del libro de Ezequiel. Quiero que analicemos este capítulo bíblico a la luz de la palabra. Pero antes quiero leerte un versículo bíblico, el cual se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, en su versículo 19. Dice así a la letra: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Damos gracias al Señor por su palabra y pedimos al Señor que nos bendiga a través de ella. Quiero en esta ocasión compartir esto y que en estos tiempos en que estamos viviendo la palabra de Dios sea esclarecida de la mejor manera. Si bien es cierto que las redes sociales son evidentemente buenas, fabulosas, para la sana información, para las enseñanzas, para un buen aprendizaje y para tantas otras cosas que son de beneficio para toda la humanidad. Asimismo, también la palabra de Dios es anunciada a través de las redes sociales, pero también a través de las redes sociales hay desinformación, malas enseñanzas, hay falsos maestros en todos los sentidos de la palabra, y la cosa se complica cuando esto sucede con lo que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la enseñanza, de la interpretación de la palabra de Dios, la cosa suele complicarse. Y podemos notar la cantidad de personas que están en las redes enseñando la palabra, y muchas de ellas sin ninguna autoridad ni preparación para hacerlo. Pero el mal no se queda ahí, sino que precisamente estas personas, estas enseñanzas son las que más se proliferan y las que más rápido corren y son compartidas. De manera tal que alguien da una de esas enseñanzas en un momento y esta enseñanza a los minutos corre como pólvora, se disemina por todas partes. Y lamentablemente muchos creyentes, sin hacer ningún análisis, hacen acopio de estas palabras que no son más que especulaciones e inventos. Yo quiero que analicemos este capítulo bíblico directamente de la palabra de Dios. Hagamos un análisis del libro de Ezequiel para que podamos contactar ciertamente lo que dice esta palabra y contrastarla con aquellas personas de las que me refiero, o más bien a las que me refiero. Están en las redes enseñando a diestra y siniestra acerca de la palabra de Dios, causando confusión a lo que es el pueblo de Jesucristo. Vamos a hablar directamente, analizar estos versículos bíblicos que contiene este pasaje, este capítulo del libro de Ezequiel, en su capítulo 13. Pudiéramos titular esto que vamos a conversar en este momento: profetas o adivinos, profecía o adivinación. Precisamente el título de este mensaje, o más bien de este capítulo, dice aquí: condena a los falsos profetas. Condena a los falsos profetas. Creo que esto que vamos a hablar en esta ocasión puede cambiar tu perspectiva de una manera radical. Por eso te invito a que te quedes ahí hasta el último momento. Si eres de las personas que les gusta escuchar acerca de las profecías, si eres de las personas que siguen a los profetas, quiero que te quedes ahí, porque en este momento vas a escuchar una de las profecías más grandiosas que Dios le ha dado a su pueblo. Vas a escucharlo en este momento, en esta disertación, en este estudio que vamos a hacer de este capítulo 13. Iniciamos de esta manera. Dice aquí desde el versículo 1, para
para que estemos dentro del contexto de lo que estamos expresando. Entonces me vino este mensaje de parte del Señor: hombre mortal, profetiza contra los falsos profetas de Israel, quienes están inventando sus propias visiones y pretendiendo tener mensajes de parte mía, cuando yo no les he comunicado absolutamente nada. Esta es una versión que habla claro. Tomé esta versión entre una gran cantidad de versiones que tenemos aquí a disposición, pero tomé esta porque habla de una manera cotidiana, sin quitarle el verdadero sentido de lo que quiere expresar la palabra de Dios. Aquí el Señor está hablando a través de el profeta Ezequiel, y le está hablando en aquel momento al pueblo de Israel, donde habían profetas de Dios, donde Dios había señalado, había llamado hombres para que profetizaran a la nación, para que le comunicaran aquellas cosas que Dios quería que le fuesen comunicadas. Allí habían verdaderos profetas, allí habían hombres ungidos por Dios y llamados para este poderoso ministerio. Pero Jehová está hablando a Ezequiel y le dice que les hable a aquellos hombres que estaban profetizando, y oiga las características que tienen, quienes están inventando sus propias visiones y pretendiendo tener mensajes de parte mía. Allí en aquel entonces había hombres que se habían levantado a predicar profecías, a hablar profecías al pueblo de Israel. Estaban confundiendo al pueblo y Jehová los encara en esta ocasión. Y él mismo dice: cuando yo no les he comunicado absolutamente nada. Así en estos tiempos, quiero que traspolemos cada una de estas cosas que dice aquí este capítulo 13 del libro de Ezequiel a estos momentos actuales. Que lo traigamos a estos momentos actuales. Usted se dará cuenta, usted que circunda en las redes, usted que entra en las redes de lleno muchas veces, se va a dar cuenta si estas palabras son propicias para este tiempo. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de su palabra? Dice de forma subsiguiente: hay de ellos, hay un ay para aquellas personas, como hay un ay para hoy. Cuando en las redes sociales aparecen personas profetizando cosas, hablando cosas, enseñando falsas doctrinas, herejías, y lo que es penoso, que ellos dicen que Dios los ha enviado. Ellos dicen tener el aval de Dios para enseñar estas falsedades, para enseñar estas herejías, todas estas cosas torcidas. Muchos de ellos son maestros de la palabra, muchos de ellos son preparados en teologías y en tantos estudios especiales de la palabra. Pero muchos de ellos han llegado a un extremo de que parece que se han endiosado, se han creído que saben más que Dios y pueden manejar la palabra de Dios a su antojo y a su manera. Otros han aparecido que han grabado algún mensaje, han dado una revelación o algo, han visto que han tenido acogida por las personas, y ya esto le ha dado a ellos una motivación para continuar hablando de la palabra de Dios. Muchos de ellos inclusive han confirmado ellos mismos, cuando digo ellos me refiero tanto a hombres como a mujeres, han confirmado no tener ninguna preparación teológica. Y aún así, sin tener una forma de interpretación bíblica correcta, ni ser guiados por el Espíritu Santo para esas interpretaciones, aún así se prestan para interpretar la palabra de Dios. El Señor le dice: oh Israel, estos profetas tuyos son ineptos, si son como los zorros para reconstruir muros. Oh profetas perversos, Jehová los llama perversos, porque se han encargado de pervertir la palabra de Dios, se han encargado de tergiversar la enseñanza de Dios, la sana doctrina. Lo que Dios ha dejado para edificación de la iglesia, ellos la tergiversan, pervierten la enseñanza de Dios. El Señor le dice:
¿qué han hecho para fortalecer las murallas de Israel contra sus enemigos? Fortaleciendo a Israel, comunicándoles con fidelidad las instrucciones del Señor. El Señor les está reclamando a esos profetas en aquella ocasión y lo hacen el día de hoy con estas palabras que acabamos de leer. ¿Qué han hecho ustedes para fortalecer las murallas de Israel? En el tiempo actual, Jehová pregunta, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen ustedes? Pseudos profetas, autoprofetas, se denominan profetas a sí mismos. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué están haciendo para fortalecer el corazón del pueblo de Dios? Para cuando vengan los días malos, para cuando vengan las dificultades que van a venir, es inminente, van a llegar. Jehová le pregunta, ¿qué hacen ustedes para fortalecer el corazón de mis hijos? Para fortalecer su mente. ¿Qué están haciendo para fortalecer su espíritu? Entonces Jehová le dice, no están haciendo nada. Con esas enseñanzas, con tales revelaciones, con tales cosas, ustedes no están haciendo nada. No están preparando a mi pueblo para las cosas que han de venir. No lo están preparando, están reconstruyendo muros falsos que no tienen ninguna fortaleza. Dice, ¿qué han hecho para fortalecer las murallas de Israel contra sus enemigos? ¿Qué están haciendo esos falsos profetas? Hombres y mujeres profetizando, enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, confundiendo. Se están haciendo eco con un sensacionalismo que es el que busca a la gente, y el pueblo de Dios corre, ávido de palabra, ávido de cosas, de milagros, y corren detrás de esa gente y le siguen a aquellas personas que no están fortaleciendo su fe, que la están confundiendo con estas enseñanzas. Sigue diciendo, en vez de ello han mentido cuando dijeron, mensaje de Dios es. ¿Cuántos mensajes, cuántas profecías que se dicen ser de parte de Dios y no lo son? ¿Cuántas profecías, cuántas fechas de eventos, de catástrofes, de cosas que dicen que va a acontecer? Y ponen hasta fecha. Hay una profecía por ahí para estos días, y el que lo estaba diciendo, estaba el director del canal de YouTube presentando esto, pero entonces en el fondo él presentaba a alguien que hablaba de una profecía de otro. ¿Cuál es la realidad de esto? Esto es delicado hablar así de la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, hacernos maestros por nuestra propia cuenta, tergiversando la palabra de Dios, y que el pueblo de Dios quede embaucado con estas cosas. Dice, Dios no los envió, y sin embargo, esperan que Él cumpla sus profecías inventadas. Ponen fechas, hablan, dicen que va a ocurrir cosas. Es cierto que hay hombres y mujeres de Dios a los cuales Dios les habla, Dios los usa para advertirle al pueblo, pero no son todos. Y aquí en la palabra el Señor está diciendo, claro, Dios no los envió, y sin embargo esperan que Él cumpla sus profecías inventadas, sus falsas profecías, y convencen a la gente, tienen un espíritu de convencimiento. Y usted lo ve, y mire, y usted cavaría túneles donde entrar para protegerse de las catástrofes, si usted pudiera hacerlo, porque ellos le dan una seguridad tremenda de que Dios les está hablando esas palabras, cuando jamás yo les he comunicado nada a ustedes. Eso le dice el Señor. Dice, por lo tanto, dice Jehová tu Dios, yo acabaré con ustedes por estas visiones y mentiras que han inventado. Mi enojo se dirigirá en contra de ustedes y serán eliminados de entre los jefes de Israel. Borraré sus nombres de entre mi pueblo y no verán más su propio país. No ha habido ningún otro tiempo donde hayamos estado viendo tantas muertes de ministros, de pastores, de evangelistas, que salen hablando por las redes, hablando cosas, diciendo que Dios les dijo. Están muriendo en los púlpitos, están muriendo en las plataformas de las campañas, están muriendo en las calles, están muriendo en las casas, están muriendo donde quiera, porque han tomado el nombre de Jehová en vano y han tomado su palabra para tergiversarla, para torcerla. Y Jehová les hace una advertencia en contra de todas estas cosas.
Jehová dice que su enojo está contra ellos, que se va a levantar en contra de ellos y les va a pasar cuenta por estas mentiras y estos entretenimientos. Dice aquí, pues hombres perversos engañan a mi pueblo, son perversos. Que se digan ser creyentes, son perversos. Y si son creyentes de corazón, entonces están confundidos y se han dejado engañar por hablar en las redes, por tener fama, por adquirir likes, por tener muchos viewers, por hacerse famosos en las redes. Se han dejado engañar de esta manera. Y dice, pues estos hombres perversos engañan a mi pueblo, diciendo, Dios enviará paz, cuando ese no es mi plan. Mi pueblo lleno de falsa confianza construye una pared endeble que no lo podrá proteger. Y estos profetas le alaban por ello y la blanquean con cal. En otras versiones dice que construyen paredes falsas, sin fundamento, y que las embarran con lodo, dice literalmente. Esto es lo que se está construyendo en el corazón del creyente. ¿Qué tú estás construyendo? Tú que te llamas ser profeta y profetisa de Dios. ¿Qué tú estás construyendo? ¿De qué tú estás formando los muros espirituales de los que te escuchan, de los que te creen, de los que te siguen? ¿De qué manera? Paredes falsas. Y dice Jehová que unos construyen paredes falsas y otros la pulen con cal. O sea que no tienen sustento, no tienen fundamento, no tienen fortaleza, no tienen el aval del Espíritu Santo, no tienen la preparación para llevarle al pueblo aquellas cosas que hoy en día el pueblo de Dios necesita para su subsistencia, para su fortaleza, para hacerle frente al enemigo y al mundo. Dice aquí la palabra, diles a estos constructores perversos que su pared se caerá, un aguacero la minará, grandes piedras de granizo y poderosos vientos la derribarán. Y cuando la pared caiga, la gente exclamará, ¿por qué no nos dijeron que no aguantaba? Aleluya. ¿Cuándo van a caerse estos fundamentos? Óyeme creyente, debes tener cuidado, debes estar alerta. Estas paredes que estos falsos profetas están construyendo, dice la palabra que va a llegar un momento en que van a caer. ¿Cuándo van a caer? Cuando empiezan a venir las grandes dificultades, cuando empiezan a venir las catástrofes, las cosas, cuando continúen llegando las plagas al mundo, a la tierra, cuando continúen manifestándose los males. Esas paredes que te están construyendo estos falsos profetas, youtubers, falsos profetas, falsos maestros, solamente buscan fama. Se van a caer estas paredes. Y dice aquí el mismo Señor, que aquellos que creyeron en esas paredes mal edificadas dirán, ¿por qué no nos dijeron que iban a caerse? ¿Por qué no nos aclararon que estas paredes no tenían fortaleza? ¿Por qué no nos dijeron que sus enseñanzas no eran propicias, no eran buenas? No nos estaban fortaleciendo, no nos estaban preparando para las dificultades que el mundo espera, que van a llegar. Muchas dificultades de todo tipo van a llegar. Y esto que tú estás forjando en tu corazón con estas falsas enseñanzas, siguiendo estos falsos maestros, se va a derrumbar, porque esto no te ofrece seguridad. Sigue diciendo aquí el Señor, sí, seguro que caerá. Así dice Jehová, yo la derribaré como una tormenta de indignación y un gran aguacero de enojo y con piedras de granizo de cólera. Destruiré su pared blanqueada y caerá sobre ustedes y los aplastará. Vendrán juicios para aquellos predicadores, pastores, evangelistas, maestros, artistas. Estamos minados de falsas interpretaciones, de herejías, de falsas doctrinas. Escritores, artistas de todo tipo, declamadores, cantantes, etc. Están forjando una pared que no tiene fortaleza porque no está fundamentada en la verdad de Dios. Sigue diciendo el Señor. Entonces por fin mi cólera contra la pared y contra los que la blanquearon será desahogada. Y diré, tanto la pared como sus constructores
han caído, han desaparecido. Pues ellos eran profetas mentirosos que pretendían que Jerusalén tendría paz cuando no habría paz, dice Jehová vuestro Dios. Todas estas personas, este tipo de personas que les he mencionado, no solamente profetizan, sino que dicen cosas que pueden hacerse que no, y otras que para ellos todo es válido, todo se puede, todo puede hacerse. Escuché en estos días decir a un hombre muy reconocido, él es de Puerto Rico, él decía que la Biblia no es un libro de prohibiciones. Claro que la Biblia es un libro de prohibiciones. Más del 50% del decálogo, de los 10 mandamientos, más del 50% son prohibiciones. No cometerás esto, no harás esto, no hablarás esto, no dirás de tal manera, no harás de tal manera. Jehová prohíbe el pecado. Jehová prohíbe la liviandad. Jehová prohíbe las falsas doctrinas. Jehová prohíbe que su nombre sea mancillado. Jehová prohíbe que su templo con todos sus utensilios sean mal usados. La palabra de Dios tiene prohibiciones, así como Dios tiene aprobación de las buenas cosas y de las cosas que Él dice que son correctas. En esta parte que hemos leído hasta el versículo 16, Jehová está hablando con los profetas, maestros, pastores, evangelistas, misioneros, y les hace estos reproches. Y también les hace esas advertencias de las falsedades que ellos están enseñando. Pero no se queda en la parte masculina. Dice aquí, en la segunda parte de este capítulo, condena a las profetisas. Dice, hijo de hombre, habla contra las profetisas, quienes también pretenden que el Señor les ha dado sus mensajes. Solamente los hombres están diciendo, enseñando que Dios les ha dado mensaje, que son profetas maestros de Dios, sino también muchas mujeres que están en las redes. En estos días hay una señora, una pastora que ha tomado mucho auge en las redes. Ella misma testificó que ella no ha hecho ningún estudio teológico, pero está enseñando como la que más. Está enseñando como la que más sabe, como la que más ha estudiado. Y ella dijo en estos días, son dos de ellas, una lo dijo, la otra lo confirmó, que se puede hablar con los muertos. ¿Quién dijo que un siervo de Dios que haya muerto no se puede comunicar con un ser humano que esté todavía vivo? Oiga, qué herejía. Otros dicen tantas otras cosas y tantas enseñanzas. Hay que escudriñar esos espíritus. Dice, habla contra las profetisas, quienes también pretenden que el Señor les ha dado sus mensajes. Comunícales que el Señor Dios les dice, ay de estas mujeres que están engañando a mi pueblo, tanto a jóvenes como a ancianos, al atar amuletos mágicos a sus muñecas y proporcionar velos mágicos y venderles salvaguardas. Rehúsan aún ofrecer ayuda si no sacan provecho de ello. Está hablando de aquellas mujeres que hacían tantas cosas de estas en Israel. Quizás hoy en día estas mujeres que tenemos en las redes y en las iglesias y que están pastoreando y ministrando, no estoy en contra de los ministerios de las féminas, pero sí de estas que no lo están haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez no le den un resguardo para un niño, tal vez no le den una toma, tal vez no le den una cosa de esas, pero con sus profecías, con sus enseñanzas falsas, están tergiversando la palabra de Dios y están torciendo esa enseñanza que puede ser de edificación. Están enseñándole a las mujeres a sublevarse contra los hombres, contra sus maridos. Están enseñando a las mujeres con este movimiento que se ha despertado, ese empoderamiento, que el empoderamiento no es bíblico, dicho sea de paso. Empoderarse de algo da la idea de tomar algo abruptamente que no habiéndoselo dado a alguien y usted pensando o entendiendo que le pertenece, pues lo toma aún a la fuerza. Eso es el empoderamiento. Ellas se enseñan a empoderarse, a sublevarse, a levantarse contra sus esposos para tomar, según ellas, el lugar que le corresponde en Dios. El lugar que según ellas Dios tiene para ellas. Y de esta manera tergiversan
han sido motivos, han sido causantes de muchas divisiones de hogares, han sido causantes de muchas divisiones de iglesia. Y el Señor les habla a ellas. Hay muchas mujeres preparadas, muchas mujeres de Dios, muchas mujeres ungidas de Dios, y que hacen una obra encomiable. Pero hay muchas, principalmente en las redes, yo pudiera mencionarle muchas, y mencionarles hombres también. Y usted dirá, pero ¿por qué no lo hace? No, porque no es nuestro propósito. Usted ha visto la línea que seguimos en nuestro canal, la línea de enseñanza. Esclarecer cosas bíblicamente, esclarecer textos bíblicos a la luz de la palabra. Ese ha sido nuestro rol. No es en nuestro propósito levantar altercados y cosas que no van a edificar a quienes nos escuchan, a quienes nos miran. Dice aquí, ustedes creen vender protección a mi pueblo, pero ni ustedes se podrán proteger a sí mismas de mi castigo. Están hablándole a la gente de cosas, de situaciones, están hablándole de profecías, están dándole tácticas a la gente de cómo luchar contra demonios, de cómo... Pero dice aquí la palabra de Dios que esas enseñanzas no tienen sentido, no van a ayudar a nadie a protegerse y ni ellas mismas se protegerán cuando Dios se levante contra ellas. Usted ve en las redes enseñanzas de guerra espiritual, personas que nunca han tenido tal experiencia. Dios nos va a permitir en cualquier momento a dar la oportunidad de poder contar algunas cosas reales de cómo Dios nos ha usado con nombres de personas que participaron cercano a nosotros para darle aval a lo que estemos diciendo en ese momento, de cómo Dios nos ha utilizado en liberación. Pero no tuvimos que hacer ningún cursito, no tuvimos que tomar técnica, no. Fue guiados bajo la dirección del Espíritu, con endemoniados reales. Vamos a tratar en otro apartado. Usted ve gente en las redes enseñando el curso de liberación cuando ellos nunca han libertado a nadie de un demonio. Usted ve gente enseñando a danzar. Hay escuelas de danza para danzar. Cuando se dice danzar en el Espíritu, no en una enseñanza humana. Y todas estas cosas. Este capítulo 13 del libro de Ezequiel es uno de los capítulos más contundentes para nuestra época. Cuando les diga en principio que van a ver una de las profecías más grandiosas que Dios ha dado, ha sido esta. No era que yo le iba a dar una profecía, ni iba a inventar una profecía. No, esta profecía, como dice el apóstol Pedro, vosotros tenéis también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la palabra de Dios. Es la Biblia la palabra profética más segura. Cuando hablamos de estas profecías, estamos compartiendo las reales profecías de Dios. Estas son las profecías, dice, a las cuales hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Estamos en una oscuridad en el mundo, estamos en una oscuridad en la tierra. Hace falta palabra clara, palabra llana, hace falta la palabra ungida, que nos haga sentir, que nos convenza, que esté envuelta en el espíritu de la profecía de Dios. Porque estamos viviendo una oscuridad y esta oscuridad se intensifica. Esta es la palabra profética más segura. Y Dios le profetiza a aquellos que hablan en su nombre sin mandarlos, que Él se levantará contra ellos. Jehová dirá basta a aquellos hombres y mujeres que profetizan, que enseñan, que hacen, dicen tantas cosas, que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Alerta cristiano, porque el día se está oscureciendo más cada momento. Es necesario asirnos, agarrarnos de esta palabra profética hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, resplandezca en nuestros corazones. Deja tus comentarios en esta ocasión, al término de este video, de este mensaje. Deja tus comentarios, déjanos tu petición de oración, sigue compartiendo con nosotros y recibirás no solamente mi agradecimiento
sino que recibirás también el agradecimiento de Dios, porque eres parte de este humilde ministerio que quiere predicar la palabra de Dios con claridad y sencillez de espíritu. Dios te bendiga. Yo soy tu hermano Carlos Guzmán, siervo de Jesucristo.